buenas tardes, queridos amigos. Estamos en este programa Personajes que dejan huella con su siempre amiga Maya Navarro de Lemus y dando las gracias a Don Ají, que está en los teléfonos, y Arturo Cervantes en los controles. Y los teléfonos en cabina son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. Miren, hoy para mí es un día pues de privilegio, porque el tener al arquitecto Francisco Belgodere, un reconocido y respetadísimo historiador de aquí de la ciudad de Guadalajara, el haberme aceptado este programa, pues para mí es un honor. Le doy la bienvenida, arquitecto. Muchísimas gracias por venir. Y vamos a tratar el tema de autonomía o independencia en México, en la República Mexicana. Pues muchas gracias por la invitación, señora, con muchísimo gusto y le agradezco su confianza. A ver, arquitecto, yo voy a iniciar con esta pregunta tan simple, pero creo que es la que toca el tema. ¿Qué diferencia hay entre la autonomía? ¿Por qué autonomía o por qué independencia? Bueno, la diferencia estriba en que, en primer lugar, siempre se nos ha contado en la historia oficial de México que México fue una colonia de España. México nunca fue una colonia de España, México fue un virreinato. Virreinato. Que es diferente. Si hubiese sido colonia, sería otra cosa porque el gobierno estaría allá y aquí se movería con la voluntad del gobierno de allá. Sí. Pero el gobierno de allá mandó un virrey para mandar aquí, siempre de acuerdo con el rey, pero el virrey era autónomo. Entonces era un virreinato. Entonces, el movimiento que se nos dice que es de independencia es un movimiento de autonomía porque lo único que se pretende es separarse del virrey y ya ser totalmente independiente el gobierno en estas tierras. O sea, que ya no existe esa liga que existía entre el rey y el virrey, sino ahora hacer un hueco, partir ahí y que el virrey sea autónomo. Es todo lo que se pretende, es decir, es autonomía. Independencia significaría lo que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? El día que George Washington proclama la independencia es porque se separan absolutamente del rey de Inglaterra. Claro. ¿Verdad? Porque allí no hubo un virrey, sí, sino dependían directamente del rey. Ahí sí es una colonia, o eran 13 colonias. Sí. Pero nosotros no. Nosotros teníamos un virrey. En toda Iberoamérica teníamos un virrey, en los 4 virreinatos, y ese virrey está en combinación con el rey de España, pero tiene libertad absoluta para hacer las cosas. Él tendrá después que dar informes al rey de por qué lo hizo. Entonces, entonces cuando aquí se hace eso que llaman independencia, si usted analiza las palabras, aunque utilicen la palabra independencia, no están pensando en independizarse de España, porque los hechos lo prueban, sino están pensando en autonomizarse, nada más. Y mire, yo le iba a hacer una pregunta porque pues yo pensando en que el público y yo muchas veces no sabemos los virreinatos. Me nombra 4. Nosotros éramos el virreinato del Nueva España. Nueva España. Luego viene el de Nueva Granada, que es Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia. Luego viene el virreinato del Perú. Sí. Y por último el de Santa María de la Plata, que es Argentina y parte de Argentina y Chile. Ese no lo sabía. Entonces son 4 virreinatos los que dominan toda la América. La América española. La América española. A ver, entonces nuestro movimiento de independencia, que bueno, tan cacareado, pues, digamos, tan cacareado, y déjeme decirle otra cosa aparte. La opinión suya es importantísima. Por ejemplo, ¿por qué todavía les da tanto trabajo aceptar que la independencia la hizo Agustín de Iturbide? Bueno, yo podría dar 2 respuestas. Si la hizo, ¿cómo? Una muy sencilla.
A Iturbide no lo quieren. ¿No lo quieren? Por una razón. Era católico. Ah. Esa es pues una sí. respuesta. Ah, Y la otra respuesta es de que fue elegido monarca y a los Estados Unidos no les convenía una monarquía en esta parte del territorio a la que ya le habían echado el ojo y yo diría hasta el guante. Ya se lo querían coger, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que yo encuentro. La interna entre nosotros es porque era católico. Y la real es porque pues los Estados Unidos querían echarle el guante a esta tierra y claro, lo hicieron a un lado. Ellos no querían saber de monarquías ni querían saber de nada, porque en su gran ignorancia que los ha ¿cómo se dice?, distinguido el resto de su vida, no comprendía cuáles eran las ventajas de una monarquía. Además, en una monarquía que en México, en lo que es propiamente México, nada más en México, tenía 300 años de antigüedad, desde 1521 claro. Hasta el momento de la autonomía, y además, antes de los españoles para atrás, quién sabe cuántos años de monarquías indígenas. Claro, eran entonces, emperadores. México tenía una gran tradición monárquica, ¿verdad? Y llega un señor y una punta de traidores mexicanos que lo apoyaron, república, nada más porque a el señor se le dio la gana, porque se sintió un señor con mucho poder, como se siguen sintiendo, no valen nada, pero tienen mucho poder, se siguen sintiendo, no sé, los dueños del mundo, y se acabó, república. Pero así de golpe. Y claro, cuando esto empieza a ser república, cuando empieza a haber un gobierno emanado ya de estos traidores de los que hacía yo mención hace un rato, mexicanos, que apoyan a los Estados Unidos o al que representaba a los Estados Unidos, que en principio fue Joel R. Poinsett, en ese momento sí que México se vuelve independiente de España, porque se acabó la monarquía, se acabó el imperio, se acabó el virreinato, se acabó todo, pasa a ser ya en 1824 a ser independiente, pero para pasar a ser automáticamente colonia de los Estados Unidos. Ah, caray. Y seguimos en las mismas. Ahora, déjeme hacerle estas preguntas para que también irnos ubicando históricamente de los personajes. Que yo diario pronuncio mal, a Poinsett. Él, por favor explíquenos, arquitecto, quién es, cuándo llega, porque pues algunos sabemos nada más todas las intrigas que causa aquí en el país, y sabemos que es el que descubre la flor de la Nochebuena, y además de aquí se la lleva y la populariza. Y le pone su nombre, la poinseta. Y le pone su nombre, la poinsentera, ¿verdad? Poinseta, sí. Sí, la Poinsetta. Entonces, a ver, la personalidad del personaje de Poinsett. Pues es un tipo muy hábil, que el gobierno norteamericano sabe que lo es y lo envía, porque ya desde tiempo atrás daban más o menos muestras de que querían apoderarse de este territorio. Sí. De diferentes maneras. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos se independizan de Inglaterra, vienen dos representantes de España, de parte del rey Carlos III, que es el conde de Aranda y el conde de Florida Blanca, y cuando regresa, el conde de Aranda era un personaje muy brillante, muy inteligente, y cuando regresa a España le dice al rey: acabo de presenciar la independencia de un país que nace ratón, pero que pronto será león. Ah, caray. Entonces, quiere decir que el conde de Aranda se dio cuenta desde el principio de las intenciones, que no eran ocultas además, porque intentaban de alguna manera acercarse lo más posible. Hay que recordar que estas 13 colonias pues están de un poquito más arriba de la mitad del territorio actual de Estados Unidos, hacia arriba y hacia el este. Sí. Entonces,
estaban bastante retiradas de la frontera actual. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el arquitecto Francisco Belgodere, aquí en Radio Mujer, con teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Bueno, le voy a leer de la señora Ramírez, dice: felicidades, me da mucho gusto que tengan al arquitecto Belgodere, ya que conocemos más de nuestro país. Muchas gracias, señor. A ver, arquitecto, bueno, ya les dije, teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Estamos hablando de México, independencia o autonomía. ¿Cómo es que llega entonces Poinsett? Sí, es que antes de Poinsett hay algunos intentos de los Estados Unidos de llegar y tomar estas tierras. Por ejemplo, hay un señor que se llama Aaron Burr, que tuvo la peregrina idea de querer ser rey de México. Ay, Dios. Y ya desde la época de Carlos III habían empezado a hacer ciertos tratados. Por ejemplo, querían parte del río, parte de la Luisiana, y equivocadamente el río Mississippi se lo cede Carlos III. Entonces, el río Mississippi, bueno, pues viene derecho hacia México. Sí. Entonces, aprovechando esa coyuntura, Aaron Burr quiere volverse emperador de México o rey de México, y ya viene en camino. Sí. No me acuerdo ahorita el nombre del que nos hizo, como dicen los muchachos, el paro, ¿verdad? O sea, el gran favor de impedirle que llegara. Sí. Ya eso pasó todavía en el siglo XVIII finales, y cuando aquí surge el movimiento final de la consumación de la autonomía con Iturbide, entonces se presenta Poinsett como un supuesto embajador plenipotenciario de los Estados Unidos, que no era cierto. Él fue el que se adjudicó el título, pero seguramente alguien lo mandó de Estados Unidos, porque definitivamente las instrucciones que traía eran letales para México, ¿verdad? Es decir, era voltear al revés todo. Y con una gran habilidad que tenía para eso, para la intriga y para todas estas cosas, logró de alguna forma convencer a un grupúsculo de traidores mexicanos, entre los que están hijos de grandes, como el hijo de Morelos, como Juan de Almonte, ¿verdad? Sí. Y como algunos otros. Bueno, ese Almonte se ha remontado en la historia. Todo también le fue de los que fue a pedirle a Maximiliano que viniera para acá. Pero bueno. Sí, es que bueno, era un acomodaticio. Sí. Y de alguna manera, entre este grupúsculo de traidores que se incrustan, digamos, en el gobierno del gobierno autónomo, es decir, ya se supone, estamos hablando en el supuesto de que ya se logró la autonomía, de que ya Iturbide fue nombrado por el Congreso primer emperador de México, etcétera, y al poco tiempo ese mismo Congreso, con gente que se volteó, o sea, gente traidora, ya no les gusta Iturbide y lo echan para abajo, pero es que ya tienen la influencia de los Estados Unidos. Ajá. Entonces, realmente, a Iturbide lo hacen a un lado, y lo quitan y lo expatrian. No, sí, fue cuando lo expatrian. Europa, ¿verdad? Y allá en Europa, pues se mueve del lugar, no se queda donde lo mandaron, y conoce a Fray Servando Teresa de Mier, y y de alguna manera él lo convence, no lo convence, sino que él amaba a México, y no viene por el interés de ser rey de nuevo, viene para salvar a México. Del desastre que veía. Pero aquí ya se ha intrigado lo suficiente para odiar a Iturbide. Entonces se da la orden así a secas de que si Iturbide llegase a venir a México, sin juicio previo ni nada, se le fusilara.
cosa que así sucedió en Padilla. Es decir, en cuanto él llegó, él venía inocentemente a México, sin pensar. Sus amigos le habían dicho, en México está pasando esto, lo otro, aquello, más allá, los Estados Unidos están metidos, bla, bla, bla. Entonces, él se vino ya no con la intención de meterse a recuperar su imperio, sino simplemente a ver por este país, ¿no? Que ya entonces se llama México. Sí. A partir de ese momento, entonces, regresa y llega inocentemente y lo matan. Así, sin más ni más. Entonces, claro, queda el camino libre. Y ya Poinsett puede disponer. Poinsett se tuvo que ir, pero sigue gobernando a larga distancia, y tuvo que regresar a su tierra, pero ya dejó establecida aquí la gente que iba a trabajar para él, que eran el tal Guadalupe Victoria, que se llamó Félix Fernández, que tenía un nombre como de 4. Sí, de varios nombres, sí, pero se le conoce en la historia como Félix Fernández. Sí. Desde luego el propio Vicente Guerrero, que es co-consumador de la autonomía. Sí. Él con Iturbide consumaron la autonomía. Claro. Todos estos problemas van a provocar, obviamente, que México pierda ya su vocación monárquica, que, como digo, de 300 años de virreinato, más quién sabe cuántos para atrás de indigenismo monárquico, ¿verdad? Con esa gran vocación monárquica de México, de un día para otro, por culpa de un puñado de cuantos traidores, se vuelve república. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos les parecía bien la república. Y se acabó. No hay himno nacional, no hay ninguna idea de patria. Al contrario, hay que destruir todo lo más que se pueda, poco a poco, ¿verdad? Cuanto antes mejor, desde luego, pero poco a poco. Y de alguna manera, pues esto se volvió un desastre. Entonces, como ya dije, a partir de 1824, en que se establece el primer gobierno republicano, con Guadalupe Victoria al frente, en ese momento ya hay independencia hacia España o frente a España. Sí. Pero en ese momento se empieza a ser colonia de los Estados Unidos. O sea, México se vuelve colonia de los Estados Unidos hasta la actualidad. Es durísimo tener que decirlo. A mí me duele mucho. Claro. Porque amo a México. Claro. Amo a México intensamente. Claro. Y me duele mucho que una traición de unos cuantos haya cambiado las cosas. Y por desgracia, a partir de entonces, México se volvió en una larga historia de traiciones. Una larga historia de traiciones. Ahí anda metido Lorenzo de Zavala, por ejemplo, que estaba interesadísimo en ser emperador o presidente o lo que fuera, figurar aquí en México. Y como no lo dejaron, promovió la independencia de Texas para querer ser él ahí ¿Y qué hace con eso? Pues que al rato se pierde Texas. Claro. Ese es el México de ese momento. Muy triste, ¿eh? Muy triste los sucesos. Y luego tenemos una historia, no sé si, yo creo que usted está totalmente de acuerdo, totalmente maquillada. Por supuesto. Pero totalmente maquillada. Por supuesto, porque somos colonia. Sí. Colonia de quien no permite que se conozca la realidad. La verdad de la historia. Mire, me dicen, Maya, felicidades por el invitado. Yo lo escuchaba en el programa que tenía. Muchas gracias. A ver, yo también le quería preguntar, arquitecto, ¿qué papel juega la masonería en todo este tinglado de sucesos de la autonomía, pues, de México? Pues es el principal motor. ¿Verdad? Es el principal motor porque precisamente México era un país eminentemente católico. Y pues a la masonería en aquellos años era furibundamente enemiga del catolicismo, ¿verdad? Por esa razón incluso todos esos personajes que fueron católicos en la historia de México hoy no se reconocen, ¿verdad? Un caso muy concreto es el caso Francisco Javier Mina y Pedro Moreno. Claro. ¿Verdad? Claro. Es decir, Pedro Moreno entra en la lucha de autonomía
en 1812. Sí. Lo matan en octubre de Sí, 1817. horrible todo lo que padece Pedro Javier Moreno. Mina También. llega aconsejado también con También Servando por Teresa de Mier sí. En Inglaterra. Llega Sí. en abril de 1817, se une a Pedro Moreno Sí. y poquitos días antes lo matan también en octubre del 17. Sí. ¿Quién es el más grande entre todos los héroes, Mina o Pedro Moreno? Pues Mina. Sí. ¿Por qué? Porque Pedro Moreno era católico. Entonces, Ah. el problema siempre va por ahí. Sí. Siempre va por ¿Verdad? ahí. Es decir, el problema está en que está el criterio masónico, que además pues es muy respetable para quienes lo llevan adelante, ¿verdad? Porque bueno, pues hay que Sí. respetar a todo el mundo, ¿no? Estamos viendo las cosas con Pero- objetividad respecto a esta a etapa este de as- la historia, a este asunto. a esta etapa histórica. Pero que aquí en México fue pasto de la masonería desde el momento mismo de la independencia, eso de la independencia dije, Sí. ahora sí dije bien, de Sí. la independencia. El mismo Poinsett era masón, Por supuesto, él fue el que la trajo. ¿verdad? Él fue el que la trajo. Ya había antecedentes barruntos desde antes, Sí. pero lo entendían como liberalismo. El Sí. liberalismo francés procedente de la enciclopedia, de la ilustración, Ajá, de la filosofía ilustración. ilustrada, Ujú. ¿verdad? Que era un liberalismo pues ya muy, muy cercano a la independencia. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el arquitecto Belgodere hablando de México, autonomía o independencia. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Bueno, estamos aquí en Radio Mujer con el arquitecto Belgodere y le hablaron desde Austin, Texas, arquitecto. Dice, felicidades, arquitecto, que si podría terminar la historia sobre la Nochebuena. Y luego también le habló la señora Rodríguez. Me gustaría que le dieran un programa al arquitecto. Yo también, señora Rodríguez, estoy de acuerdo. De eso estábamos hablando, me adivinó. Muchas gracias. Cuando veníamos en camino. Muchas gracias a las dos personas que se molestaron en llamar. Pues lo de acerca de la poinsettia o Sí. flor de Nochebuena, es una flor muy mexicana. Desgraciadamente, en estos días por exceso de trabajo físico, estoy un poquito fallo de la memoria y no me acuerdo cuál es el nombre que tiene en náhuatl, Ujú. porque es una flor mexicana. Sí. Pero a Joel R. Poinsett le gustó mucho y se la llevó. Y ya en Estados Unidos le puso la poinsettia porque él la había llevado. Ujú. Pero aquí nosotros muy castellanamente la llamamos flor de Nochebuena, Flor de Nochebuena. en vez de darle el nombre náhuatl. Que me parece raro que no se la llame náhuatl porque los españoles no perdieron el nombre náhuatl. Todo se llama náhuatl, ¿verdad? Porque todos los pueblos de este país y de toda Iberoamérica tienen su nombre original en el idioma indígena. A veces un poquito compuesto porque no lo podían pronunciar o lo que sea, a veces en un impronunciable, por ejemplo, Momoshko Malacastepec le A pusieron ver. Milpalta. ¿Y le pusieron qué? Milpalta. Ah, Milpalta. ¿Verdad? Porque bueno, Momoshko Malacastepec estaba muy difícil, Sí. ¿no? A Cuernavaca, pues digo, a Cuauhnáhuac, A ver. Cuernavaca, Cuernavaca. ¿verdad? Huitzilopochtli, Churubusco. Sí. Churubusco, no, bueno, ¿verdad? muy distante. Pero, ¿qué tal Xochimilco? ¿Qué tal Tlalpan? ¿Qué tal Coyoacán? ¿Qué tal Ocotlán? ¿Qué tal Tuxpan? ¿Qué tal? Es que el 99.9% de los pueblos se llaman en náhuatl. En náhuatl. Así es. Y les ponen un nombre cristiano. Entonces, la costumbre es así. Y la flor de Nochebuena, pues también se conoce su nombre, pero le pusieron flor de Nochebuena. Flor de Nochebuena. Estábamos en el asunto de lo de la masonería. Y Ujú. estaba diciendo que ya había barruntos de masonería aquí en este país. Sí, Y desde... ya Poinsett es el que la trae ya en una forma seria. Sí, porque él viene como cabeza del rito yorquino.
Ah, él era yorquino. Sí. Hay yorquinos y escoceses. escoceses. Él era cabeza del rito yorquino, pero ya estando en México tiene problemas con el rito yorquino, los manda a volar, deja en su lugar a Vicente Guerrero y él se pasa al escocés, o sea, Poinsett se pasa al escocés. Vicente Guerrero Sí. era, o sea, también era masón. Claro, luego nos dice quiénes son masones del movimiento independiente, de pues todos. autonomía. Todos. Pues sí, todos, porque unos son todavía de pensamiento liberal. Eso es lo que yo quería. Por ejemplo, ya no lo voy a interrumpir. Hidalgo, Morelos, ¿verdad? Los eran liberales. Eran liberales. Más no masones. Más no masones. Es decir, ellos ya estaban picados de masonería, pero la masonería todavía no tenía fuerza en el siglo XVIII, porque, sobre todo en la segunda mitad, porque el gobierno español tenía mucho cuidado con los libros que venían a esta tierra. Sin embargo, permitía legalmente libros de carácter ilustrado, o sea, de filosofía ilustrada, que ya tiene su miaja de ateísmo, ¿verdad? Porque incluso pues Voltaire, que era uno de los padres de la Ilustración, decía que fue el primero que dijo que Dios no existía, ¿verdad? Pero bueno, eran los libros que Hidalgo y Morelos como sacerdotes... Pero yo también leí que había dicho Voltaire que Dios no existía, pero a la hora que ve lo que causa la Revolución Francesa con la guillotina y aquel exceso de muertes, dijo que bueno, a él no le tocó verlo, creo que él fue un poquitito antes, pero ya a él le tocan los inicios de todo ese desastre, y dice, si no hay Dios, que lo inventen. Claro. Bien sabía que no. Sí. Y bueno, pues estas personas del movimiento Los Bravo y todos ellos de autonomía son personajes que ya estaban ahora sí que en los primeros escalones de la masonería. La masonería existía, pero en ese momento no tenía tanta fuerza. La fuerza empezó ya, digamos que muy a finales del siglo XIX, ya cuando los Estados1779, desde 1778. Sí. 78. Un año más después. Sí. Todo esto tiene éxito en Estados Unidos a través de la masonería y obviamente es el camino para seguir por parte de ellos. Y aquí en México, pues prácticamente el primer masón mexicano fue Vicente Guerrero, porque él se quedó al frente del grupo yorquino, dejado por Poinsett. Era el personaje del movimiento aquí de México, más cercano a Poinsett. Así es, Guerrero. Y Poinsett se pasó al escocés por algún problema entre ellos. El caso es que Guerrero fue el segundo presidente de México. Cuando ya no lo quisieron, porque Guadalupe Victoria, que ni siquiera se llamaba Guadalupe Victoria, sino Félix Fernández, él estuvo educado por un sacerdote, por orfandad. Creció en ese mundo de la religión, pero un día le cantaron muy bonito y cambió y primer presidente de la República. Entonces, él está un tiempo, cuando ya no sirve a los intereses extranjeros que quieren tener la bota del zapato, de la bota del dominador sobre nosotros, entonces el segundo presidente es Guerrero. Y cuando Guerrero ya no sirve, pues muy sencillo, lo suben a un barco, se lo llevan a Acapulco, lo suben a un barco de un capitán Picaluga, y se lo llevan para Huatulco, en el estado de Oaxaca, y ahí frente en los paredones de la capilla abierta de ¿cómo se llama?, de Cuilapan, que es una capilla del siglo XVI hermosa, de planta basilical, ahí contra esos muros lo fusilan al pobre de Guerrero también. O sea, así terminaban las cosas en un México incipiente, por culpa de un puñado, unas cuantas gentes traidoras. Y a partir de entonces, como ya dije, esto se vuelve una larga historia de traiciones en este pobre país. Pues mire,
Mari Sánchez dice, felicidades al arquitecto. Yo lo escuchaba en su programa. Gracias. Y María Gómez, Maya, siempre te escucho. Felicidades. Mari, ya te había extrañado. Muchas gracias. Y pregunta, ¿desde cuándo? Mari habla de Baltimore, ¿eh? ¿Desde cuándo somos mexicanos? ¿Desde el mestizaje? A ver. No, bueno, el pueblo mexicano es desde la independencia, llamado mexicano, porque antes se llamaba novohispano, ¿verdad? Pero antes de los españoles, o sea, en la parte prehispánica, había una nación que tenía un espacio muy chiquito, que eran 7 por 11 manzanas aproximadamente, que es el centro mismo de la Ciudad de México, o sea, el primer cuadro de la Ciudad de México, que era la nación mexicana, que era una nación poderosísima, que tenía bajo su fuerza a todas las naciones hacia abajo, hacia el sur, incluida parte de Centroamérica, porque llegaban con su dominio hasta donde inicia la selva del Darién en Panamá. Ya no pudieron trascender la selva, pero todo eso de ahí fue bajo el dominio de México, excepto 3 naciones, 3 naciones, sí. Insisto, naciones, no pueblos como hoy, no, naciones independientes. Los purépechas, o sea, Michoacán, Guanajuato, Querétaro. Los mayas, todo lo que es la zona de Chiapas, de Campeche y de Yucatán, Belice y parte de Guatemala y hasta las Cibueras, parte de Nicaragua, es decir, de un pizquita de Nicaragua. Sí. Entonces, salvo esas 2 naciones, más los tlaxcalteca, nunca se rindieron a los mexicanos, a la nación mexicana. Entender que México, el México de hoy, ni tiene el tamaño del México prehispánico, ni tiene el tamaño del México virreinal, y no es la división política como la tenemos hoy. Sí. En el México prehispánico, cada pueblo era una nación. O sea, eran otomís, eran totonacas, eran tlaxcaltecas, eran huexocincas, eran texcocanos, eran mexicanos, y zapotecas, y mixtecos, y de todo, ¿no? Y cada uno de ellos era una nación independiente. Pero todos eran súbditos de los mexicanos, porque los mexicanos, que eran el imperio más fuerte, el imperio más grande, la náhuatl, ¿verdad? La cultura náhuatl, era la que dominaba todo eso, excepto tlaxcaltecas, purépechas y mayas. Entonces, ese era el México prehispánico. Y el virreinato une todo eso en un solo virreinato y tiene una capitalidad que, como los mexicanos son los más importantes, la nación más importante, pues entonces la capital del virreinato de la Nueva España va a ser México. Y todos los demás ya no van a ser reinos, van a ser parte de un virreinato, ¿verdad? Que les van a llamar provincias. Sí, que ya conforman pues la Nueva España. Y conforman la Nueva España. Y entonces esas provincias son el origen prácticamente, detallito más, detallito menos, de los actuales estados. O sea, esta geografía está conformada conforme al virreinato. La que tenemos actualmente. La que tenemos actualmente. Quedó casi igual, detallito más, detallito menos. Arquitecto, cuando decimos que, por ejemplo, que Chiapas era capitanía de Guatemala. De Guatemala. Y a la hora del movimiento autonomía, queda con México. Bueno, queda con México y queda con Guatemala. Estamos nuevamente en este programa, Personajes que dejan huella, aquí en Radio Mujer, en el 1040 de AM, con teléfonos en cabina 3122 1190 y 3647 1883. Mire, arquitecto, saludos al arquitecto y a Maya. Gracias. Hemos tenido muchos presidentes masones. No me sorprende que seamos una colonia de Estados Unidos disfrazada de un país independiente. Víctor Manuel. Pues sí, tiene toda la razón del mundo, porque así es. Lo sintetizó, ¿verdad? Así es la verdad. Lo sintetizó, ¿verdad? Muy bien el señor Víctor Manuel. Yo le iba a hacer esta pregunta. ¿Qué tan cierto es que México
ni siquiera tenía ni la idea ni la iniciativa de independizarse ni de tener autonomía de España. Lo que pasa es que en México estaban los peninsulares, en especial, muy disgustados porque Napoleón había puesto a su hermano Pepe Botellas en el trono en España. Y entonces dijo, bueno, estamos pagando nosotros con nuestros impuestos a la corona española, con Pepe Botellas, lo que hacemos es pagar las guerras napoleónicas. Y entonces por eso surge el no querer pagar los impuestos. De ahí a que se hayan querido independizar, porque ¿cuál es el famoso grito de Hidalgo? A ver, dígame, sí, ¿estoy bien o estoy mal? No, está bien. Lo que pasa allí es que el proceso fue que Napoleón hizo preso a Carlos IV, rey de España, y ya que lo tenía preso, lo obligó a abdicar en su hijo Fernando VII. Sí. Y ya que era rey Fernando VII, lo hizo preso también. Sí. Y entonces impuso a su hermano José Bonaparte como rey de España. Aquí se enteraron del asunto y no es que hayan tenido que pagar ya impuestos, sino que estaban tratando de evitar impuestos para mantener las guerras napoleónicas. Que además pues Napoleón estaba metido en España, se había metido en España con pretexto de atacar Portugal y después pues ya no se quería salir hasta que los zaragozanos lo echaron fuera. Pero ese es un punto que busca la autonomía, porque no quieren depender de José Bonaparte. Ellos quieren depender de Fernando VII, que finalmente es el rey legítimo. Y otra parte es que no quieren tampoco que los Estados Unidos metan su cuchara. Porque ya son conscientes, desde 1774 son conscientes de que los Estados Unidos están metiendo mano aquí, o quieren meter mano. Entonces, ellos buscan la autonomía y precisamente Hidalgo, aunque usa la palabra independencia, no es eso lo que quiere autonomía. Por eso dice, viva Fernando VII, muera el mal gobierno. ¿Quién es el mal gobierno? Pues José Bonaparte, ¿verdad? Es decir, no está atacando a Fernando VII, sino le está echando vivas a Fernando VII. Viva el rey de España, muera el rey francés, ¿verdad? José Bonaparte. Entonces ya desde ahí es obvio que se está hablando de una autonomía, no de una independencia. La idea de la lucha por parte de Hidalgo desgraciadamente fue muy equivocada. Desgraciadamente Hidalgo no llevó las cosas por el camino correcto, por donde deberían de ser, no las llevó, sino se fue por un camino chueco, unas matanzas espantosas en contra de los españoles por el solo hecho de ser españoles, sin juicios y sin nada. La alhóndiga de Granaditas. No, y en Guadalajara, 300 y tantos aquí en Guadalajara, ahí a la altura a la altura del edificio ese que está frente al santuario. Porque esas son unas manchas terribles en Hidalgo. Y cosas por el estilo, y otra cosa que también ya iba para los Estados Unidos a pedir ayuda, y ya había mandado a un embajador para que les pidiera ayuda, pero de aquí de Jalisco, pero ese embajador se cayó la boca y prefirió que lo mataran que decir nada. Pero él ya iba a los Estados Unidos. ¿Qué hizo Morelos? Esperar lo mismo, esperar que los Estados Unidos le ayudaran y pedir ayuda. Y total que esto pues ya es esa forma de querer mantener la autonomía fue totalmente errática. ¿Por qué? Pues porque le estaban dando alas a aquellos que de alguna manera querían echarle el guante a esta tierra, ¿verdad? De alguna manera tenían entre ceja y ceja que esta tierra sería de ellos. Y lo dijeron, América para los americanos. América para los americanos. ¿Verdad? Bien claro que lo dijeron. De manera entonces que de mucha importancia es lo que de alguna manera resulta de este querer ser autónomos. Y se va a luchar por la autonomía. Ahora, cuando muere Morelos, todo esto se queda con guerra de guerrillas. Un desastre en 9 años. Muertos de muertos entre ellos. En 2 años viene el plan de la profesa con el padre Matías de Monteagudo, llaman a Iturbide, que Iturbide le habían dado de baja del ejército por algún problema,
Iturbide va, Iturbide siempre fue enemigo de la forma de moverse de Hidalgo, pero Claro. era a favor de la autonomía y vio la oportunidad de poder colaborar en eso, tenía unas grandes dotes diplomáticas, cumple con el cometido que le encomiendan, va y habla con Guerrero, se entrevista con él, le cuesta trabajo lograr una buena entrevista, finalmente lo convence de hacer el pacto que es el Plan de Iguala, y detrás del Plan de Iguala viene ya la presencia, el cambio de un virrey que ya en ese momento no es virrey, sino es nada más un primer ministro, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, y ese virrey que es don Juan de O'Donoghue, firme el 28 de agosto el acta de autonomía con Iturbide. Y se habla después de que un gobernante, que puede ser el rey gobernante de México, ya en el plan de Iguala, que después en el acta de independencia queda igual. Si no viene el rey, que ya sabían que no iba a venir, Fernando VII, un miembro de casa reinante. Como saben que no va a venir el infante Don Carlos, como saben que no va a venir, entonces un gobernante de aquí. Y ese gobernante de aquí pues lo escogieron Iturbide, porque Iturbide fue el que consumó la autonomía. Porque con su inteligencia, con sus dotes diplomáticos, logró la autonomía. Claro. Ahora, ¿el resultado qué fue? Quiten Iturbide del himno nacional, quiten la casa donde él nació, quiten su nombre en la Cámara de Diputados. Ese fue el resultado contra Iturbide. Dígame si eso es justo. No. Traiciones. A mí no me diga una injusticia tremenda en la historia de México. Precisamente le dice Araceli León: felicidades por el invitado que nos habla de la verdadera historia de México. Gracias, muy amable. Y David Rocha: ¿qué sabe el invitado de la venta de México a Estados Unidos? Dicen que Santana hizo un contrato de arrendamiento y el que vendió fue Miguel Alemán. No, no hubo tal venta, es decir, en estricto senso no hubo tal venta. Llegaron a decirle: aquí tienes tanto dinero para pagarte lo que se quedó allá, que es un poco más de la mitad de los Estados Unidos. Pero, me debes tanto de gastos de guerra, me debes tanto de uniformes, me debes tanto, total 3 pesos. Se lo robaron. En buen español se dice robo auténtico, ¿verdad? Porque les dieron 3 pesos por todo, porque como había muchos gastos de la guerra que había tenido desde el 46 que empezó, ¿verdad? Esa es la verdad. A ver, arquitecto, entonces, a ver, de lo de Iturbide, que a mí sí me gusta, me encanta, toda la vida me ha encantado el personaje de Iturbide. Entonces, el haberlo, Santana es, en las épocas de Santana, y es Santana quien hace el himno nacional. Santana es el que se preocupa porque hay un himno nacional. Un himno nacional. Está incluido Iturbide. Iturbide, claro. Y luego lo quitan del... Lo quitan en el siglo XX. Fíjese, yo no entiendo. No existe una calle para Iturbide. No existe un monumento. En México sí, es una callecita mugrosa de dos cuadritas. Sí. Pero no existe un monumento, no existe nada. Y además estamos llenos de... Bueno, la ciudad donde usted llegue hay calle Hidalgo. Y hay calle Morelos. Claro. Es que estamos hechos a la historia oficial, pero la historia oficial es mentirosa, está a su conveniencia. Y con otra, que durante muchos sexenios, cada 6 años, se cambiaba la historia oficial, porque era a gusto del presidente. Es decir, Díaz Ordaz fue el que mandó tirar la casa de Iturbide, allá en Morelia, en la calle de Guillermo Prieto. Y en ese lugar hay ahora un negocio de coches, en el terreno que fue de la casa Iturbide. ¿Qué le hizo Iturbide a Díaz Ordaz? No, pero nada. Pero ¿y la casa de Iturbide, la muy bonita que está en el Distrito Federal? En la calle de Madero. Esa no, esa ahí está porque se salvó por ser monumento virreinal. Es lo que le iba a decir, porque es una casa que si la tiran, qué barbaridad. Que le voy a decir que la de Iturbide ya también era virreinal porque era del siglo XVIII, pero bueno. Sí. Entonces, la historia le ha hecho injusticia a quienes de los, digamos, de los próceres de este movimiento, de esta autonomía. Pues a Iturbide en principio fuertemente, y ya después pues menormente a otros, ¿verdad? ¿A Mina? Bueno, a Mina. No, a Mina sí lo no, reconoce. a Mina no, a Pedro Moreno. A Pedro Moreno.
Arquitecto, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos vino encima, yo espero que esté nuevamente con nosotros. Usted Muchas sabe gracias. que cada vez que está en este programa Personajes que dejan huella, este espacio de radio se viste de lujo con usted. Muchas gracias, muy amable. Gracias, su atención.